¿Es en serio que Charles Xavier y Magneto alguna vez fueron mejores amigos? Sí, es en serio. Hace tiempo tuvimos los primeros vistazos al Profesor X y a Magneto en Avengers Doomsday, dos personajes cuya relación es un clásico para los fans de Marvel, pues aunque son amigos, también son fervientes enemigos por su diferencia de ideales, creados como una analogía de Malcolm X y Martin Luther King, ambos activistas de los derechos de personas afrodescendientes en Estados Unidos. Mientras el primero era más radical, apoyando el derecho a la autodefensa y agresión si una persona era atacada, el otro buscaba la correcta integración, mediante métodos pacíficos no violentos como cambios en las leyes y el respeto mutuo. Con dichas ideas y en su afán por criticar el racismo de la época, Stan Lee junto a Jack Kirby desarrollarían a los X-Men, un grupo de héroes discriminados por sus poderes y apariencia, liderados por Charles Xavier, que además de enfrentarse a sus detractores racistas, fanáticos religiosos y al gobierno, debían detener al mutante Erik Lehnsherr alias Magneto, junto a su hermandad de mutantes diabólicos, personajes que creen que los humanos son inferiores a la raza mutante, los cuales más tarde tendrán una saga de películas que, aunque no es tan fiel, sí adaptó de buena manera la relación de estos dos íconos ideológicos, tema que abordaremos en este video. Así que, bienvenidos a Israeli, y aunque soy en exposición, mi nombre es Carlos Alberto León y es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, y en mi afán por hacer algunos videos rumbo a Avengers Doomsday, les hablaré sobre la enemistad de Magneto y Charles Xavier, una relación bastante complicada. Sin más, comencemos. Sigan viendo. Ok, podemos abordar esta relación desde varios medios, pero comenzaremos por las películas. Durante la cinta de X-Men del año 2000, podemos ver los primeros indicios de esta relación, pues al parecer, cientos de mutantes se han revelado al público, ocasionando miedo en la población. Un discurso que es llevado a cabo por el senador Kelly, político que querrá registrar a todos los mutantes, a quien escuchan unos veteranos Charles Xavier y Erik Lehnsherr, dos caras de una misma moneda, la supervivencia de la raza mutante. Mientras el profesor cree que los humanos y mutantes pueden coexistir por igual, Erik opina lo contrario, pues aquel registro buscará señalarlos y marcarlos, como alguna vez le pasó a él cuando era niño, cuando fue llevado a un gueto por sus creencias y las de su familia. Su plan en esta primera cinta es convertir a muchos líderes mundiales en mutantes con ayuda de una máquina y los poderes de Rogue, pues una sesión de la ONU está por celebrarse en Nueva York, para que así ellos sufran lo mismo que buscan imponer. Por su parte, Charles solo busca el diálogo, concientizar y realizar labores humanitarias, llegando a inspirar a algunos de sus alumnos y compañeros a ser representantes de esta clase de derechos en el gobierno, como el propio Hank McCoy, que conoceremos después. Pero, ¿cómo se conocieron estos dos señores? Abordando sus historias individuales, podemos comprender un poco mejor a estos dos hombres y aquello que los inspira, observando primeramente el contraste de sus infancias, algo que podemos ver en X-Men First Class. Mientras Charles vivía solo en la opulencia, llegando a cambiar dicho sentir tras conocer a Raven, que se convertiría en su amiga, Erik también vivía solo, pero en un gueto, observando cómo un general mataba a su madre y compañeros en los horrores provocados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en el afán de aquel militar por los poderes latentes de este muchacho, llegando inclusive a ser torturado por ellos. Dicho militar sería Sebastian Shaw, un mutante que cree que su especie es superior a los humanos, por lo que buscará crear un apocalipsis nuclear donde la radiación mate a los débiles para convertirse así en el líder de los fuertes. Su primer encuentro sería curioso, pues luego de que Erik siguiera distintas pistas para encontrar a Shaw, aquel hombre que lo torturó, también se estaba llevando a cabo una operación de la CIA comandada por Moira MacTaggert, en la que reclutaría a Charles Xavier y a Raven para capturar al mismo general que parece manipular a altos miembros de los gobiernos de Estados Unidos y de la URSS, conociéndose ambos en esta especie de fuego cruzado donde Erik estuvo a nada de morir ahogado en su afán por evitar el escape de su antiguo verdugo, algo que Charles impidió al salvarlo y mostrarle que no estaba solo, que también era como él, un mutante. Desde el primer momento en que se conocen, ellos se miden por blancos o negros, jamás grises. Y es curioso porque su relación comienza precisamente con una disyuntiva para Lehnsherr: el morir e intentar logrando su venganza,
o vivir. Aunque Eric decide unirse a la cruzada de Javier y la CIA para evitar una tercera guerra mundial en la que se utilicen bombas nucleares, este lo hace únicamente para lograr su objetivo, algo que Charles, tras leer su mente, conoce desde el inicio, pero aún así cree que cuando sea el momento, su nuevo amigo va a recapacitar. Eso no le impide de disfrutar de esos pequeños momentos, desde jugar ajedrez, debatir o reclutar a más personas como ellos, a más mutantes. Ambos logran reclutar un equipo que, pese a la tragedia de perder a algunos miembros por un ataque directo de Shaw, deciden continuar, donde el ahora apodado Profesor X le enseñará a todos a controlar sus poderes, incluyendo a su amigo, mostrándole que sus habilidades provenían de emociones más allá de la ira, emociones que él podía controlar. Charles sabe lo que su amigo vivió, sin embargo no puede empatizar ni entenderlo al 100. Al fin y al cabo, sus contextos fueron totalmente diferentes. Desde aquí podemos ver cómo Eric es más radical, llegando a matar y torturar solo por obtener información, mientras que Charles utiliza métodos más sutiles como el diálogo o leer la mente. El punto de quiebre de su amistad llegaría con el clímax de la cinta, pues en medio de la famosa crisis de los misiles de Cuba, el primer equipo de X-Men decide evitar el colapso mundial, intentando detener los planes de Sebastian Shaw, pero pese a todo, Eric estaba allí para lograr su venganza, por lo cual, tras incapacitar al villano con ayuda de su amigo, decide aceptar abiertamente que creen lo mismo que el antagonista, que los mutantes son el futuro, pero optando por acabar con su vida, no por su diferencia de ideales, sino por aquellas torturas y daños que le hizo sufrir, matándolo irónicamente con aquella moneda que le obligó a mover de niño. Todo esto mientras Charles presencia cómo su amigo finalmente sucumbió a sus instintos. Logrando su meta y aceptando sus ideas, decide declararle la guerra a la humanidad, utilizando aquellos misiles que intentaron disparar contra todos en la isla. Sin embargo, como el joven Javier está en contra de esta masacre, inicia una pelea por detener a su amigo, llevándolos a los golpes hasta que una distracción disfrazada de disparos de Moira MacTaggert contra el nuevo amo del magnetismo genera un antes y un después, ya que una bala desviada por Lensher termina impactando la columna de aquel que lo entendía. Con esto, Eric aún continúa culpando a los humanos, culpa a Moira por la bala perdida, pero su amigo herido le hace notar que no todos los errores provienen de aquellos a los que odia, sino también de él. Su ego no le permite ver más allá de sus ideas, haciéndole creer que todos quieren lo mismo, generando un segundo golpe de realidad, cuando sostiene al herido Charles, que le menciona que no, que él jamás pensaría de tal manera, por lo que finalmente decide tomar el camino que siempre buscó, liderar una rebelión, ahora vistiendo el casco del señor al que tanto odió, renaciendo como alguien nuevo, renaciendo como Magneto. Pese a lo anterior, Charles también se lleva un aprendizaje que realmente no quería aceptar. El mundo no está preparado para los mutantes, por lo que para mantener anonimato, tuvo que borrar la memoria de aquella mujer que empezó a amar. Esta situación los distanciaría, pero aún más porque Raven, quien alguna vez fue la hermana y mejor amiga del profesor, decide tomar partido en esta lucha ideológica, uniéndose a Magneto bajo el lema de mutante y orgulloso, una frase que tendría un fanatismo tal que le haría cometer su primer asesinato en 1973 contra el científico Bolivar Trask. Durante años, Charles le tuvo un cierto odio y despecho a Eric, no solo por quitarle a su hermana, sino por no quedarse a su lado buscando un mañana mejor, mientras Magneto también le tiene recelo por no pelear por aquellos que fueron sus estudiantes y que fueron obligados a ir a la guerra de Vietnam. Ya conociendo su pasado, podemos regresar al presente, o bueno, mejor dicho el inicio de la saga, porque en la actualidad estamos más cerca del futuro de Days of Future Past y Logan que de la secuela de X-Men. Magneto en X-Men 2 continúa en la misma tónica, pero ahora buscando modificar la máquina construida por William Stryker para destruir a los mutantes, para ahora matar a los humanos, algo que claramente no termina logrando, aunque se apacigua sus diferencias ideológicas con los X-Men para salvar a su amigo, que había sido secuestrado por el militar. Algo que podemos ver en las primeras 3 películas de X-Men es cómo existe una lucha entre el miedo y la esperanza. Fuera de ser un supervillano de cómic, Magneto realmente tiene miedo de que se repitan las tragedias y patrones como los que ha vivido a lo largo de su vida. Encarcelar a quienes son diferentes, ver morir a su familia, compañeros, amigos y en algunos casos esposa e hijos. Psicológicamente, el miedo aumenta el instinto de supervivencia. Magneto realmente no odia a los humanos,
les teme. De hecho, este mismo miedo es la tesis central de X-Men The Last Stand, pues gracias a los poderes de un joven mutante, se empieza a desarrollar una cura para el Gen X. Algunos argumentan que será opcional, pero Magneto menciona que la cura solo buscará exterminar aquello que se considera extraño, por lo que desea comenzar una guerra contra el gobierno y su cura, peleando también contra el profesor por el control de Jean Grey, que ahora es la mutante más poderosa tras revivir gracias a su personalidad oculta, la Fénix Oscura. Aquí vemos otro punto interesante, y es que pese a dejarlo morir, Eric tiene mucho respeto por su fallecido amigo, aceptando y agradeciendo todo lo que hizo alguna vez. Charles Xavier hizo más por los mutantes de lo que imaginas. Lamento que haya tenido que morir para poder alcanzar nuestro sueño. Sin embargo, su final sería algo trágico, al inyectársele la supuesta cura durante la batalla final, convirtiéndose en lo que tanto temió: un humano normal. Bueno, como Fox traía rugido de tripas y ni de pedo en esa época le iban a regresar los derechos fílmicos a Marvel Studios, resultaría que siempre no perdió sus poderes y que Carlangas Javier había pasado su mente a otro cuerpo en una escena postcréditos de X-Men 3, algo que nadie vio. De aquí viajamos a 2023, el futuro post-apocalíptico de Días del Futuro Pasado. Sí, es que cuando se estrenó esta cosa era 2014, un futuro gobernado por centinelas, robots creados para destruir a los mutantes, que evolucionarían a tal grado que no solo los diezmarían a ellos, sino también a todo humano que tuviese altas probabilidades de tener hijos o nietos con el Gen X, e inclusive también de aquellos que se apiadaron de los mutantes, por lo que este tan caótico final obligaría al profesor y a Magneto a unirse para formar una resistencia en un intento para evitar su fatídico futuro, para lo cual enviarán a Wolverine al pasado para que los una. Al ver este futuro tan horrible, Eric se daría cuenta que su manera nunca fue la correcta, que era mejor unirse con su amigo para lograr aquel cambio que siempre buscaron, en lugar de pelear entre ellos, algo que le dice en sus momentos finales antes de ser asesinados por los centinelas. En el pasado ocurrirían varios de los reproches que ya comenté, pero trayendo nuevas discusiones sobre cómo enfrentar el problema, que era evitar que Mystique asesine a Bolivar Trask, el creador de los centinelas, la muerte que ocasionará el futuro tan aterrador. Mientras Charles quiere convencerla y concientizarla de que matar está mal y solo traerá más prejuicios, odio e intentos de exterminar a los mutantes, Eric buscará matarla y de paso terminar con los precursores del futuro aterrador. Al final, el profesor logra su cometido y permite que un herido Magneto se marche para que se oculte y cree una nueva vida, así como que también Raven tomará sus propias decisiones y no se convierta en lo que Eric incitó a que fuera. De ahí ya tenemos X-Men Apocalypse, en la que Magneto sufre la pérdida de su nueva esposa e hija a causa de la poca tolerancia de las personas del pueblo en donde vivía, mientras Charles lograba que los mutantes fuesen aceptados por la sociedad gracias a que la decisión de Mystique fue vista en televisión por todo el mundo. Aquí Lensher, debido a vivir un nuevo trauma, se convertiría en un jinete del mutante Apocalipsis, quien usó su soledad para manipularlo y unirlo a su cruzada. Aunque la relación de los dos amigos no se explora tanto, sí podemos ver cómo Javier en todo momento buscará no hacerlo sentir solo y cómo Eric por cuenta propia decide hacer lo correcto y unirse a los X-Men para enfrentar la latente amenaza, equipo que le terminaría ofreciendo un lugar en su propia casa. Y al final tenemos X-Men Dark Phoenix, donde otra vez se vuelven a pelear por ver si matan o no a Jean Grey, ya que 20th Century Fox traía ganas de adaptar otra vez de mala manera la historia del Fénix, y que ahora Magneto le ofreciera lugar en su casa a Charles tras exiliarse. Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas. La tragedia de su amistad radica en que ninguno puede convencer al otro. Si Javier aceptara el método de Magneto, negaría su fe en la razón y empatía. Y si Magneto lo hace, ignoraría las lecciones que el sufrimiento le otorgó. Cada discusión es enfrentar dos verdades parcialmente correctas. Por ello, en caricaturas como X-Men 97, logramos ver que Magneto no puede ser como Javier, ya que su manera de ser no lo llena completamente. Su amistad no fue un error, ese vínculo siempre estará allí,
ahí, un sentimiento de camaradería donde siempre se reconocerán como iguales y como grandes amigos. Esta amistad es una reflexión que nos recuerda que amar a alguien no significa necesariamente estar de acuerdo con él. Son amigos que se distanciaron porque el mundo los obligó a escoger un bando, entre la fe por un mañana mejor y el odio y memoria de lo que ha ocurrido. Son dos líderes que aman a su pueblo, pero no concuerdan en cómo defenderlo. Son dos amigos que escogieron distintos caminos para proteger a los mismos inocentes. Dos hombres que tienen la misma meta, pero que nunca podrán caminar en la misma dirección. Quizás por eso sus historias resuenan tanto, porque en ellos no vemos superhéroes ni villanos, sino la eterna pregunta de qué estamos dispuestos a sacrificar por aquello que amamos, algo que los convierte en la amistad más triste que ha tenido el universo Marvel alguna vez.